Buenos días. Agradecemos a quienes participan en esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UMEX a través del Programa de Competencias Complementarias. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática en la liga de registro que encuentras en el chat. Les invitamos a participar activamente en esta plática haciendo alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra al profesor Moisés Salazar Bueno para que haga la presentación del ponente. Pues realmente, bueno, primero una disculpa por el ruido que se escucha por aquí, doctor, pero voy a hacer una síntesis muy breve de su amplio currículum y trayectoria profesional. Rafael Valentín Mendoza Méndez es doctor en Tecnologías e Innovación Educativa y es profesor de tiempo completo de la licenciatura en Informática Administrativa y líder del Cuerpo de Investigación Factores Socioeconómicos de México de nuestra institución. Ha ocupado diferentes cargos, entre los que resulta es que fue director del CECITEM en Sultepec, jefe de la maestría en Ciencias de la Computación con registro en CONACYT, jefe de las tecnologías en el Centro Universitario Temascaltepec, responsable del desarrollo web Page. Realmente su producción como científico han sido muchos. Han sido 11 artículos publicados, ha escrito 5 libros, tiene 17 ponencias de temas, desde luego, alusivos a la tecnología. Y algún dato muy interesante es que ha dirigido 50 tesis a lo largo de su trayectoria. Pues yo creo que solamente me resta decirles que el doctor es un ponente de los que realmente vale la pena tener muy atentos. Por esa razón y sin más, cedo el uso de la palabra al doctor Valentín para que dé inicio a su presentación. Adelante, doctor. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Claro que sí. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Estoy a sus órdenes. Me llamo Rafael Valentín Mendoza Méndez y tengo el placer de ser compañero de ustedes aquí en nuestra hermosa universidad. Y le agradezco al doctor Moisés la invitación del uso ético de la IA plática, que realmente se me hace muy interesante. Más que como profesores, estamos viviendo un reto interesante en estas tecnologías convergentes, que son productos de muchas tecnologías, pero que nos pueden estar agarrando desprevenidos. Hay muchas situaciones en que las inteligencias artificiales están tomando un papel muy preponderante, inclusive dentro de la industria. Estamos en un contexto histórico donde de repente vemos que una inteligencia artificial gana un concurso de pintura, una revista científica, tiene múltiples artículos y empiezan a generar documentación, imágenes, textos que no se pueden distinguir si el creador es un ser humano o es una máquina. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Reflexionemos un momento. Y realmente, ¿cómo puede ser posible que prácticamente en los 3 últimos años, de repente las computadoras pueden hacer cosas que antes pensábamos que solamente podíamos hacer nosotros como seres humanos, o que bajo una capacidad de reflexión, análisis, síntesis, pensamiento críticos, podíamos crear obras? Realmente van a desaparecer varias carreras, realmente van a manejarse la transformación de nuestros modelos curriculares. Cada vez más nuevos autores están apareciendo porque están descubriendo que la inteligencia artificial es una herramienta que puede crear textos inéditos. Sus modelos de aprendizaje, los modelos como los fue programado a través de tokens, a través de redes neuronales, pues realmente puede crear de 100 usuarios que le piden un ensayo, 100 ensayos distintos, únicos e irrepetibles. Y las revistas se están dando cuenta que tanto académicos, investigadores o profesionistas de distintas áreas están generando información utilizando la inteligencia artificial
y están empezando a tomar las primeras medidas legales, medidas que se están haciendo cada vez más fuerte, porque la inteligencia artificial está demostrando que puede saltar fácilmente los retos que solamente eran dados a la mentalidad humana. Se le han puesto pruebas para que haga exámenes de medicina, de abogacía, y la IA los ha resuelto definitivamente en pocos segundos. Este nuevo hito, esta nueva herramienta, ha abierto nuevos pensamientos y me dije, yo también puedo ser un autor. Hice un experimento y empecé y le decía, bueno, vamos a crear cuadros, siempre quise ser pintor. Y le dije, bueno, en una inteligencia artificial de imágenes, le dije, créame una calle de La Habana, rebosando de coloridos, edificios desgastados, y sí, efectivamente, me creó una obra de arte. Yo creo que el problema de usar la inteligencia artificial para utilizar nuestra creatividad en una forma de expresión que él pueda transformar en un producto tangible no está mal. El problema sería cuando nosotros comenzamos a perder la idea de lo que es colaboración, que es usar la herramienta de inteligencia artificial para ayudarme a generar textos, ideas, o integración en el sentido que yo me apropio de todo lo que esté generando la inteligencia artificial y lo presento como mío. El hecho de que yo sea capaz de darle esa descripción de cómo quiero que me haga el cuadro, sí, me da cierto poder creativo y cierto derecho, mas debo de reconocer a la inteligencia artificial su participación. No hacerlo me podría estar llevando entre caminar una línea delgada donde el plagio y lo correcto se desdibujan. Alguien dijo, mente de tiburón, hagamos dinero. Tenemos una inteligencia artificial que tiene toda la información que yo pueda proporcionarle, más la información de Internet hasta el 2021 que tiene ChatGPT. Los que usan ChatGPT, la versión gratuita, saben que solamente pueden acceder hasta las bases de datos de 2021. Los que utilizan ChatGPT de pago saben que pueden utilizarlo a través de distintos plugins y acceder a distintas informaciones cada vez más recientes, o pueden utilizar ARPA-AI integrado al Chrome para hacerle preguntas a ChatGPT de información actualizada. Y de repente muchos profesionistas vieron en ello una oportunidad y empezaron a suceder cosas como estas. ¿Cuál es el problema de las inteligencias artificiales? Uno, las inteligencias artificiales son alimentadas con datos, sí, pero esos datos pueden estar sesgados. Y la inteligencia artificial, entonces, solamente me puede representar algo parcial de una realidad completa. Ejemplo, si yo le pido a Midjourney, que es una inteligencia artificial de imágenes, que me dibuje a una princesa, me va a hacer una princesa, pero lo más seguro es que me la haga con 6 dedos. Y no me va a representar totalmente las características de todas las princesas, porque en la alimentación pudieron haber sesgos. Hubo princesas en todas las culturas y puede que no estén todas ahí. Esto significa que no es capaz de representarme toda la realidad existente. Además, la lógica que utilizan las inteligencias artificiales es limitado. Tienen déficit en lo que es la interpretación del lenguaje y con cierta tendencia a conseguir y darnos lo que no existe. Tengan en cuenta que a simple vista la información que nosotros le podamos estar pidiendo a una inteligencia artificial podría estar correcta. Pero hay algo que sus creadores dejaron bien claro. Las inteligencias artificiales, por la carga de información que tienen, y estoy hablando de más de 75 billones de parámetros, pueden tener algo llamado alucinaciones. Y este texto que pueden generar para entregar un trabajo académico, para escribir un artículo científico, podría parecer un texto muy congruente, muy acorde, pero que tal vez no pase una segunda revisión por parte de un profesor que conoce el tema y que puede revisar con rigurosidad la sintaxis con la que está escrita. Cuando los alumnos se dieron cuenta que ChatGPT podía crear textos auténticos,
migraron. Migraron porque ya no era necesario buscar en Google. Y en Google ya no era necesario copiar y pegar, donde el maestro podía utilizar herramientas de plagio, donde las revistas podían utilizar herramientas de plagio y identificar aquellas fuentes de donde provenía el texto que estaban entregando en los escritos. Los alumnos se dieron cuenta que podían utilizar ChatGPT, porque entre las características de esta inteligencia artificial de texto generativa, pues realmente es que puede crear textos auténticos. Pero dejaron de copiar, sí, pero empezaron a hacer uso de las herramientas y está bien. A final de cuentas, las competencias tecnológicas que deben desarrollar los estudiantes y nosotros como académicos deben ir acorde a las exigencias de cada vez un mundo más tecnológico, más digital, porque son herramientas que se empiezan a usar en ámbitos laborales. Más sin embargo, se empiezan a tomar medidas de cómo proteger el pensamiento crítico, la originalidad, la innovación, porque es cierto que estas inteligencias artificiales pueden crear texto inédito, pero todos parten de la misma base de texto con la que se alimentó, y esto puede castigar la originalidad y la innovación que estarían presentando autores humanos a través de un pensamiento crítico. Y las escuelas empiezan a tomar medidas. Medidas como prohibir totalmente el uso de estas inteligencias artificiales para ensayos, tareas, reportes. Y esto se está dando a nivel mundial. ¿Por qué están tomando estas medidas? Por el problema del plagio, que vamos a ver que sí hay un plagio. No importa que la tecnología nos esté creando textos inéditos que aparentemente no lastiman a nadie. Hay un plagio y ese plagio ya está siendo sancionado. Hacerle una pregunta a la inteligencia artificial y aunque me esté dando un texto inédito y podamos entregar eso completamente tal como me lo está dando, sin una transformación, sin una retroalimentación, sin esa parte creativa de nosotros, pues realmente estamos plagiando. Y esto nos puede llevar a sanciones profesionales o a sanciones académicas. Esto nos lleva a algo muy importante. Tenemos que recordar entonces ciertos valores. Y uno de los valores es la ética. La ética en el uso de las herramientas digitales para la entrega de trabajos académicos que de alguna manera podamos utilizar para acelerar nuestra producción científica o acelerar la producción de trabajos que le entregamos a nuestros docentes. Entendamos que la ética, y aunque muchos estudiosos dicen que es una ciencia, la ética viene siendo de manera muy somera un conjunto de normas preestablecidas de carácter moral. No porque lo podamos hacer, lo debemos de hacer. Y estas normas se rigen para normar la conducta de los seres humanos. Y es importante porque establece normas morales que indican cómo profesionistas, como estudiantes con acceso a estas tecnologías, debemos de marcar la forma en que nos comportemos o cómo deberíamos actuar ante el uso de estas herramientas y presentación de los trabajos que nos hace llegar. Voy a hablar de la IA de moda. Existen más de 200 IAs ahorita. Voy a hablar de la que es más famosa, que entrega los mejores trabajos, que son difíciles de diferenciar de un ser humano y que realmente hace ya reflexiones que son casi indefinibles, ChatGPT. ¿Y qué sería entonces ChatGPT? Bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje generativo, no es un modelo, no es una tecnología nueva, ya tiene muchísimos años que se está generando. Vamos por la ChatGPT 4.0, próximamente se va a aventar la 5.0 al mercado. Y este modelo lo que hace es precisamente generar texto a través de un preentrenamiento. ChatGPT de la versión 1 a la versión 5, marca una diferencia abismal de la forma en que interpreta.
Yo le puedo dar un artículo científico de otro autor y decirle, reestructúramelo de tal manera que sea inédito. Un alumno puede llegar y alimentarlo con una base de datos sobre un tema o un ensayo y decirle, reconstrúyelo, y lo va a hacer, porque la tecnología que está atrás de ella le permite hacer eso. Y entonces, ChatGPT tiene la capacidad de entender y generar texto de manera coherente, tal como nosotros nos comunicamos con seres humanos. Yo he dado cursos en DIDEPA, donde me han invitado, o en las facultades, y me dicen, ¿por qué le pregunta a usted y le pide por favor las cosas? Le digo, bueno, por si los que hemos visto la película de Terminator, quiero pensar que va a recordar que fui educado. ChatGPT fue desarrollado por una empresa llamada OpenAI, que es una empresa de inteligencia artificial, y entre sus múltiples capacidades es comprensión natural del lenguaje, nos puede entender y responder las preguntas tal como platicamos con otro ser humano, hace traducciones de texto perfectas, no estoy hablando del Google Traductor que hace traducciones de español a otros idiomas de manera imperfecta. Se puede utilizar y las empresas lo están utilizando en múltiples aplicaciones, desde chatbots, asistentes virtuales, hasta herramientas de escritura automática, y esto está redefiniendo los trabajos. Muchas plantillas están siendo despedidas porque ChatGPT puede realizar su trabajo de manera sistemática. Sí, se ve demasiado poderoso, pero tiene limitaciones. Y entre sus limitaciones que tiene es que genera información incorrecta. Y realmente le falla la falta de comprensión del mundo real. Veamos en la siguiente diapositiva de manera breve cómo es su evolución. Vean ustedes que desde el ChatGPT 2 al ChatGPT 3 hay un abismal crecimiento. El primero tenía solamente 8 billones de parámetros. El ChatGPT 3.0 tiene 540 billones de parámetros para regular la forma en que interpreta texto y la forma en que lo escribe. Eso sin contar que ChatGPT en la versión 4.0 sobrepasa por mucho los 700 billones de parámetros con los cuales puede construir y reconstruir los textos. No es una tecnología que está apareciendo por primera vez. No es una tecnología que está ausente de nuestros estudiantes. Los estudiantes a todos los niveles la están utilizando. Y la están utilizando tan así que en la primera instancia ellos fueron los primeros en identificar las ventajas de realizar los trabajos que nos entregaban a nosotros como docentes. Y esto nos lleva a desarrollar entonces conocimientos y competencias para poder contrarrestar esos trabajos que en un momento dado ellos nos están entregando. Pero de entre las capacidades múltiples, pues es comprensión del lenguaje natural. Recuerden que está entrenado con billones de parámetros de lenguaje que le permite comprender el lenguaje humano de manera efectiva. Eso sin contar que realmente puede producir respuestas coherentes y en el contexto en que nosotros le estemos dando, basado en las entradas con que nosotros le estemos alimentando, es capaz de redactar textos fácilmente y estos textos puede crearlos de manera inmediata. Perdón, doctor, al parecer... Ok, ¿se activó el audio? Sí, ya, doctor, ya, gracias. Muchas gracias, disculpe. Ok, ChatGPT puede darnos respuestas. Es capaz de redactar textos, poemas, chistes. Tiene un humor muy negro, todavía no lo desarrolla, pero puede llevar una conversación interactiva. Su propósito dentro de los ámbitos académicos y de entrenamiento para mis competencias de formación profesional son extensas. Se le puede entrenar para que simule diagnósticos dentro de la medicina y los alumnos puedan practicar
cómo hacer diagnósticos ante los pacientes reales. Se le puede alimentar con situaciones reales y él nos puede dar una idea más creativa de cómo resolver el problema. La cuestión es simple. No porque yo pueda usarlo para hacer mi trabajo, significa que no tengo responsabilidad en la forma en que lo empleo. Y yo que sí, un consejo que les daría es nunca provean datos personales sensibles ni de las empresas donde trabajan, ni de los datos personales, porque recuerden que la IA sigue aprendiendo. Y esta información sensible que ustedes puedan proporcionarles para darle un contexto más rico, va a terminar siendo alimentada en la base de datos y otras personas podrían tener acceso a esa información. Dentro del ámbito académico e investigación, profesores y alumnos lo empiezan a utilizar. Pero ¿cómo lo estamos utilizando? Sí, ChatGPT me puede dar información de más eficiente. Wikipedia, yo les aseguro que está ahorita triste y abandonada porque los alumnos están descubriendo que esta herramienta les permite entregar resúmenes de texto. Pero aparte de esto, como investigadores, nos ayuda a encontrar información más relevante de un contexto de texto grandísimo. Para nuestras tesis, nos puede ayudar a generar las hipótesis, las preguntas de investigación. Me puede ayudar a desarrollar mi hipótesis más rápidamente, pero bajo un aspecto responsable y ético en el que debemos usarlo. Y esto es algo que no debemos de olvidar. A final de cuentas, si ChatGPT es cierto que nos puede ayudar para obtener definiciones, para dar explicaciones, inclusive como maestros nos puede ayudar para desarrollar planificaciones de nuestras materias, estrategias didácticas. Los alumnos pueden personalizar su formación. Si hay un tema que no entendí con el profesor, yo le puedo decir a ChatGPT que provea el rol de un tutor y que ese tutor me explique a un nivel académico en el que yo necesito entender conceptos. Más sin embargo, recuerden lo que les dije, alucina. Y entre sus alucinaciones inventa cosas que no existen. Si ustedes le dicen que les dé las referencias y no existen, las va a crear. Y esas referencias no tienen cabida en ningún artículo científico o en ninguna tarea de tesis. Recuerden que los maestros ya están aprendiendo a utilizar herramientas que detectan textos utilizados con inteligencia artificial. Pero es una gran ayuda para redactar mis documentos, para obtener nuevas ideas, para pedirle inclusive puntos de vista o estructuras de trabajos que yo quiero realizar. Inclusive, si he escrito un gran ensayo y se lo doy, me puede ayudar a corregir mis faltas gramaticales y ortográficas. Y de esta manera lo puedo utilizar como un tutor virtual, donde lo alimento con el tema que voy a hacer en el examen y que él me vaya haciendo las posibles preguntas que yo puedo utilizar o que podrían venir en el examen, y de esa manera recibo un entrenamiento. Que voy a dar un simposio, le puedo pedir que me ayude a hacer una preparación de mi tema. Si voy a dar una exposición en el salón de clases, le puedo decir que revise mi guión y retroalimentarme a través de sus consejos. Hacerle una pregunta a la IA y obtener texto para entregar la tarea, vuelvo a repetir, equivale a plagio. Y esto se los puse 2 veces. No es que esté repetida la diapositiva por error. El hecho de que yo pueda utilizarla y que realmente tenga un impacto en la realización de mis tareas, no significa que debo entregarlo tal como es. Algunos alumnos, que tengo alumnos que la usan, me han preguntado, pero en mi parte donde yo le hago las preguntas, le digo, interesante. Platiquemos a qué nivel de pensamiento superior, según la taxonomía de Marzano o de Bloom, utilizaste para poder hacerle las preguntas correctas. Dime cómo es que le preguntaste y te evalúo eso mejor. Podemos utilizarlo, y es usado en todo tipo ya de recopilaciones científicas, análisis estadísticos. En la nueva versión 4.0, efectivamente, yo le puedo cargar ya dataset de información en hojas de Excel, de datos estadísticos gigantescos, y en la versión 4.0 él me provee el modo programador.
donde a través de un lenguaje de Python, en una máquina virtual que tiene, implementa los análisis estadísticos y me puede sacar ANOVAs, me puede construir clúster. Más sin embargo, yo que lo he utilizado para validar los datos de algunos artículos, he comprobado que si bien en la parte textual puede crearme textos auténticos e inéditos, en la parte matemática de repente saca unos cálculos muy extraños. Y ahí viene el problema. Para una persona que no conoce de los modelos estadísticos que le esté pidiendo que le haga para la interpretación de datos, no va a saber que está mal y así los va a publicar o así los va a entregar. Más sin embargo, recordemos que es nuestro deber pasar a una segunda fase. Una vez que él ya me dio la información, desarrollar entonces un contraste, verificar que la información y los modelos estadísticos que me desarrolló son correctos y se ajustan a la realidad antes de presentarlos como cierto. Hay una diferencia muy grande entre usar ChatGPT para que me ayude a realizar mis actividades académicas, que me ayude a ser más creativo, que me ayude a ver nuevas ideas, a depender totalmente y explícitamente y solamente de él. Tengan en cuenta que ChatGPT es cierto, puede generar texto auténtico, contenido que parece que es auténtico, pero recuerden que el resultado viene de algoritmos y no de pensamientos humanos. Y podría llevar que un algoritmo no me esté proporcionando información correcta. Y aunque en la mayoría de los casos que yo lo he probado es preciso, he utilizado prácticamente todas las IA que han aparecido en el mercado para hacer contrastes y diferencias. Inclusive yo se las propongo a mis estudiantes y cómo deben de usarla. Les puedo decir que si bien es la más exacta, muy adelante de BART, muy adelante de Cloud, muy adelante de la de Bing, también comete errores. Por eso es importante que dentro del aspecto ético y profesional del uso de estas herramientas digitales, siempre contrastemos los valores que nos están dando y confirmemos con fuentes fidedignas y de primera mano que la información que nos da es correcta. Aquí hay algo muy interesante. Me decía alguien, bueno, es que yo le puedo pedir referencias. Le digo, sí, efectivamente, pídeselas. Y salieron y nunca existieron esos autores. ¿Puedo pedirle referencias de algún libro en particular? Ah, bueno, pero tú ya conoces el libro, sabes el tema. ¿Han platicado de repente con una persona que sabe mucho, que tiene un gran bagaje de información, pero que cuando le preguntas, ¿dónde lo leíste? No recuerda exactamente de dónde extrajo la información. Entonces, hay un proceso en el cual él adquirió la información, la deconstruyó, la volvió a reconstruir y te la está dando. Ese es el mismo proceso que hace ChatGPT, pero muchas veces no identifica las fuentes primarias de la información que está utilizando. La integridad académica nos puede verse perjudicada nuestra integridad académica si dependemos demasiado de ChatGPT, porque estamos perdiendo algo importante y les voy a decir que eso es importante, la originalidad del trabajo. Ustedes proveen a través de su pensamiento crítico y esa masa de ricos conocimientos y experiencias, ustedes proveen un toque, una chispa que le dan a sus trabajos que los lleva a ser innovadores. Y esa innovación se pierde. Y de esta manera perdemos su originalidad. Si la utilizamos como herramienta, también debería ser reconocida. Cuando yo agarro un texto de un libro, lo cito. Si es un párrafo, utilizo el formato de párrafo. ¿Por qué entonces no cito el uso de la inteligencia artificial? ¿De qué tengo miedo? Que los maestros en algún momento dado o las revistas me digan, no es válido. Yo les puedo decir que he mandado artículos donde he utilizado conceptos sacados de la inteligencia artificial y en las referencias bibliográficas y en las citas se pone el motor que estoy utilizando y la fecha en que se hizo la pregunta o la cuestión. Claro, hay unas diferencias en el citado. Tengo que decir el motor que estoy utilizando, porque entre el motor 3.5, que es la versión gratuita, y la versión 4.0,
que es de paga, hay una diferencia abismal en la forma en que interpreta los modelos estadísticos o interpreta los textos. Y esto es lo que tenemos que entender. Usar la herramienta no es malo. No citar y reconocer su trabajo, estamos cayendo en una actitud de apropiación de algo que no nos pertenece. Por eso es importante que demos crédito a las herramientas. Reconozcamos el esfuerzo que hay atrás de la IA. Pongamos en contexto que la información que se está utilizando proviene de un motor entrenado de inteligencia artificial. Y de esa manera damos más transparencia en nuestro proceso de investigación o creación. La pregunta que a veces me dicen mis alumnos es, bueno, ¿y cómo cito? No hay un libro de citas que me diga cómo citar la IA. Pregúntenle a la misma IA, ¿cómo cito tu participación? Y no duden de que la misma IA les va a decir, mira, para que me cites correctamente se hace de esta manera. Cuando nosotros citamos, por lo general, en nuestra universidad utilizamos APA o MLA o Chicago o IEEE u otras. Y hay una estructura en esa cita, donde viene el autor, el año, la editorial o la plataforma que estamos utilizando para recuperar la información. Citar es correcto, habla de integridad, habla de reconocer la idea y originalidad de otras personas y le da un sustento teórico a mi trabajo de investigación. Para citar en ChatGPT o lo que me pueda proporcionar ChatGPT, pues se hace de la misma manera. Primero es OpenAI, la fecha, ChatGPT, versión, porque hay varias versiones de ChatGPT y la diferencia de procesamiento mental, por decirlo, si es que existiera realmente, pero no es así, es abismal. Y de esta manera yo puedo especificar tanto el motor que estoy utilizando, de dónde extraje la información y citar tan fácil como este ejemplo que les estoy poniendo. Le pedí a ChatGPT una información, me la dio, la estoy citando ahí con rojo, OpenAI 2023, y especifico cómo la voy a utilizar como una referencia bibliográfica. Vean que estos ejemplos, en este ejemplo tan sencillo, les muestro cómo pueden citar textualmente una afirmación o un texto que haya generado ChatGPT y cómo pueden incluir estas referencias bibliográficas en diferentes formatos. Recuerden que ChatGPT genera el texto, pero la citación se refiere a la herramienta y a la organización que la creó. Y esta es OpenAI y no a ChatGPT como un autor en el sentido tradicional. Y así es como debemos de citarlo. ChatGPT es la plataforma, más el creador de la herramienta es OpenAI. Esto nos lleva entonces a replantearnos lo siguiente y que desdibujemos, pero identifiquemos de manera muy clara que con estas innovaciones tecnológicas, que con estas tecnologías convergentes surgen nuevas responsabilidades éticas. Vean ustedes que hay una gran diferencia entre colaboración y plagio al utilizar herramientas de inteligencia artificial. Colaborar significa, y ustedes lo saben, trabajar conjuntamente con alguien o con algo para producir o crear algo. Y en el contexto donde la herramienta de inteligencia artificial está ahí, significa usar esta herramienta como un recurso complementario. Más sin embargo, el plagio, por otro lado, es la práctica de tomar el trabajo de alguien más y presentarlo como si fuera mío. Herramientas como ChatGPT de OpenAI, sí es cierto que han revolucionado la forma en que realizamos la investigación, la escritura y el análisis. Y pueden ser utilizados tanto desde el punto de vista académico, tanto desde el punto de vista de los alumnos para generar ideas, estructurar contenidos. Sin embargo, recuerden que el verdadero valor añadido proviene de la interpretación, de la adaptación y de su aplicación personal a esa información. Hay una línea que divide la colaboración y el plagio. Y es importante reconocerla.
Si utilizamos la inteligencia artificial para informarnos y luego producimos un trabajo que refleja nuestro análisis y nuestra comprensión única, entonces estamos utilizándola como una herramienta de colaboración. Pero si yo a ChatGPT le pido que me haga un ensayo y entrego o reproduzco completamente ese ensayo, todo el contenido que generó la IA, sin adaptarlo, ni darle crédito, jóvenes, compañeros, nos estamos adentrando en el territorio del plagio. Y ahí ya hay sanciones, ya hay varios países que están aplicando sanciones y universidades. Mantengamos la integridad de nuestro trabajo, es un valor muy grande que debemos de conservar. Utilicemos la herramienta de la inteligencia artificial como un recurso, no como una solución completa. Siempre, siempre aporten ustedes su análisis, su voz, su perspectiva. Y cuando se basen en un texto completamente de la IA, reconozcan su uso. No pasa absolutamente nada. Yo les puedo decir que me aceptaron el artículo, que inclusive maneja como referencias texto producido por la inteligencia artificial, pero debidamente citado. No dependamos completamente de la inteligencia artificial. Usémoslo para facilitarnos ciertas tareas. La inteligencia artificial y este tipo de herramientas no va a sustituir tu pensamiento crítico. Es mucho más valioso. Y como docente yo les puedo decir, valoro muchísimo más lo que los alumnos me defienden. Doy la materia de desarrollo estamos viendo una materia de seguridad informática. Les propuse un escenario imposible de resolver a mis alumnos de seguridad informática, donde tienen que usar firewall, VPNs, proxies, cultura, etc. Les dije que era su examen. Los invité a que lo realizaran entre todo el grupo. Les di 15 días. Al día siguiente regresaron con una sonrisa y me dijeron, el examen está resuelto, tenemos la solución. Y yo dije, ya me la solí. Dije, perfecto, vamos a hacer el examen. Cuando llego y empiezan a exponer la solución donde tenían que utilizar desde configuraciones de redes, todo lo que se maneja entre la seguridad informática, los paré en alto y les dije, qué bonita solución les dio ChatGPT. Apaguen su computadora y ahora explíquenme cómo llegaron a esa solución con sus conocimientos particulares. Se pusieron pálidos, tartamudearon y se dieron cuenta que los maestros cada vez estamos más informados. Claro, les di una segunda oportunidad, no soy tan malo. Pero utilicen el pensamiento crítico, que a final de cuentas es lo que van a utilizar para resolver problemas en una industria y en un trabajo que valora mucho a las personas que son capaces de resolver problemas con las herramientas que ahí tienen. Podemos consultarlo como una fuente adicional de información y usémoslo responsablemente, de manera consciente, y tengamos en cuenta que tiene limitaciones, que no me va a dar siempre la información correcta. En estas sanciones académicas que ya están implementando las universidades, se están dando principalmente a aquellos académicos o alumnos que tienen una dependencia excesiva. La verdad, no nos tomemos a la ligera el uso de herramientas como ChatGPT. Las consecuencias pueden ser extremadamente significativas. El plagio siempre ha sido sancionado y depender excesivamente de herramientas tecnológicas nos puede llevar inclusive a fallar en un trabajo. Imagínense que efectivamente manejan ChatGPT, lo hacen bailar como ustedes quieren, pueden darles las respuestas como ustedes quieren y se va la luz y en ese momento hay un problema en el trabajo. Depender de ello implicaría que he dejado de usar el pensamiento crítico para darle el control de mis decisiones a una herramienta que puede no estar disponible porque está sujeta a otros factores de infraestructura que pueden no estar en mi control. Y a nivel profesional, allá afuera, esta falta de ética los puede llevar a que dañen ustedes su reputación y su credibilidad. Y puede tener repercusiones verdaderas. Aparte que usarla en demasío nos puede llevar a empezar a desarrollar aplicaciones y artículos sin ninguna originalidad. Yo sé que podemos hacer trampa con ChatGPT. Y mis alumnos me lo han dicho. La vez pasada me subí a un camión y 2 alumnos de prepa iban platicando cómo hicieron un ensayo y se lo dieron al maestro y el maestro no se dio cuenta.
Pero el hecho de que pueda entregar trabajos inéditos no garantiza que yo no pueda sacar un 0. Tengan en cuenta estas dos cuestiones. La argumentación que da ChatGPT es de muy alto nivel. Tiene 0 fallas ortográficas, 0 fallas gramaticales, y cada maestro conoce a sus alumnos. Y desde ahí se enciende una alarma, porque sabemos cómo escriben nuestros estudiantes. Y de esta manera, cuando también les preguntamos, danos tus fuentes de información, vemos que no las tienen. Cada vez los profesionales, las empresas, los maestros nos estamos dando cuenta de cómo podemos identificar si se está utilizando de manera correcta. Eso sin contar que no es fiable. El caso del abogado que lo utilizó para demandar a una compañía aérea y le pidió a ChatGPT que le creara un antecedente. Se lo creó, pero era un antecedente ficticio. El abogado no comprueba la información, no verifica los antecedentes y de esta manera pasa el bochorno de su carrera. Ya existen cada vez más herramientas y muy hábiles para detectar todos los textos escritos con ChatGPT. Tenemos el caso de GPT-2, Output Detector, que lo elaboró la misma OpenAI, la misma empresa que creó ChatGPT. Ante estos plagios académicos y profesionales, empezó a sacar y ya sacó una herramienta que te permite copiar el texto que te den tus alumnos, que te dé un profesional, que te dé un investigador, y te dice si se utilizaron las redes neuronales de ChatGPT para poder construir ese texto. Tenemos Britter.com, o la más reciente de las últimas, GPT-0, y que realmente tiene un alto nivel de efectividad. Para que vayamos cerrando esto, porque me dijeron que el tiempo era limitado, utilícenla como una herramienta de apoyo. Realmente úsenlo de manera ética. Yo les aseguro que no va a pasar nada si ustedes citan a ChatGPT en sus trabajos académicos o a trabajos de investigación. Véanlo como un complemento a sus trabajos, no como la fuente principal. Pero no dejen de consultar artículos de primera mano, Redalyc, bibliotecas digitales. Yo sé que resulta tentador depender completamente de su capacidad. El ahorro de tiempo que nos da es extraordinario. Pero, sin embargo, es vital que nosotros, a través de la práctica, desarrollemos competencias y habilidades que el uso de depender totalmente de ChatGPT va a impedir que las desarrollemos. Y cuando salgamos en un trabajo, entonces ese pensamiento crítico para la resolución de problemas no lo habremos alcanzado. Y afuera, en las empresas, tu valor es de acuerdo a tu capacidad para resolver problemas. Sean transparentes. Son herramientas. Utilizamos Google antes. Utilizamos fuentes de información. Cítenlas adecuadamente. Respeten su propia integridad académica y usémosla de manera responsable. Por último, manténganse actualizados. ChatGPT cambia constantemente. Viene la 5.0 con nuevas limitaciones y nuevos parámetros. Pero hay que conocer sus limitaciones para identificar qué me puede generar de calidad y qué no. Si entienden las capacidades y limitaciones de las inteligencias artificiales con las que apoyan a hacer sus trabajos, pues bueno, crearán conciencia sobre su uso y su alcance. Ya no se va a tratar solo de saber cómo usarla, sino que van a desarrollar el pensamiento de entender cuándo y por qué usarla. Y es entonces que los mismos entornos académicos van a promover cada vez más su uso de estas herramientas para que los alumnos la vean como lo que es, una simple herramienta, y que desarrollen principalmente buenas prácticas. No solamente que tengan las competencias técnicas, sino las competencias éticas. Para cerrar, hagamos una reflexión sobre la importancia. Miren, en verdad es importante que reflexionemos que estas herramientas juegan un papel muy importante y las IAs van a normar la manera en que los procesos de esa empresa se lleven. No duden que dentro de poco las mismas escuelas tengan que modificar sus currículum para que se impartan como una materia, porque las competencias se van a necesitar. Y estas herramientas realmente pueden ser un aliado increíble.
Yo la utilizo para aprender inclusive, porque sigo estudiando, no me quiero detener, para que me ayude a desmenuzar un tema complejo, algo más simple y tener un entendimiento todavía mayor. Pero también pueden ser mal utilizadas. Hay una línea delgada entre depender totalmente de estas herramientas o usarlas como una herramienta de apoyo que colabore en mi trabajo académico. Y esto puede llevarme entre que lo que yo le entregue al maestro sea un trabajo original, aún usando estas herramientas, o entregue totalmente un plagio. Como académicos y estudiantes, debemos de comprometernos a usar estas herramientas de manera ética. La tecnología está aquí para ayudarnos, no podemos cerrar los ojos de que no existe, pero está para ayudarnos, no para reemplazarnos. Y es lo que hacemos como estudiantes, como profesionistas, cuando le pedimos todo a ella sin que nosotros le demos el contexto y nuestro propio toque. Entonces se pierde la originalidad, perdemos la autenticidad de nuestros trabajos, porque estos dos últimos que he mencionado recaen totalmente en nosotros. Lo único que quiero es que a través de esta plática es darles un recordatorio de la importancia de la ética en el uso de la tecnología y de nuestra responsabilidad individual y colectiva al utilizar estas herramientas de texto generativas como ChatGPT. Doctor, ¿sería cuánto de mi parte? No sé si hubiera alguna pregunta. Es que como tengo una pantalla chiquitita, no veo bien las preguntas. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su excelente y brillante ponencia. Tenemos aquí una pregunta de la maestra Elsa Rodríguez Sí. del CEU de Atlacomulco. Dice, buenos días, un saludo al maestro Rafael. Mi pregunta es si considera conveniente que en los talleres de titulación enseñemos a los estudiantes el uso adecuado de ChatGPT para que puedan utilizar la herramienta sin miedo, pero con conciencia. Maestra Elsa, mis saludos cordiales. Como siempre, me hace usted preguntas muy acertadas. Efectivamente, yo considero, maestra, que sí podemos enseñarles a los alumnos usarlo de manera ética, la herramienta. Inclusive a nivel maestría, yo les hago, porque mis alumnos ya conocen la herramienta. Nos sentamos, pero les enseño a hacer las preguntas correctas para identificar claramente desde los objetivos a las hipótesis o los títulos de su tesis. Más sin embargo, les pido que complementen con investigación que encuentran en bases de datos como Redalyc y bibliotecas digitales. Estas herramientas ya están al alcance de ellos, pero bajo nuestra supervisión, como comenta la doctora Elsa, yo creo que su uso lo pueden hacer todavía de manera más efectiva porque son herramientas que les van a ayudar a acelerar su trabajo. Y considero que deberíamos enseñarles a usarlas en vez de que de manera independiente ellos a escondidas la estén usando con nosotros. Es cuanto en ese aspecto, doctor. Bien, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Alondra Beatriz. Dice, respecto a la elaboración de una tesis en contexto a futuro, ¿se facilitará y se permitirá el uso de estos medios para la elaboración de la misma y de qué forma estará regulado por la ley? Ese es un aspecto gris todavía. No hay leyes, se están todavía formulando, las universidades están experimentando con poner sanciones y crear políticas, pero no solamente a futuro. En la actualidad, muchos estudiantes están utilizando estas herramientas y no solo ChatGPT, están utilizando Stable Diffusion, Midjourney, están utilizando Cloud, están utilizando Bar, están utilizando Bing, porque ChatGPT tiene su limitación en la versión gratuita de recuperar información actual de Internet, pero no la tiene Bing y no la tiene Bar de Google. Claro, su inteligencia es más limitada, pero la están utilizando para construir inclusive sus referencias. He visto alumnos que están utilizando 2 o 3 herramientas que se complementan entre ellas para la generación del texto de su tesis. Yo no dudo que la estamos utilizando actualmente y que en un momento dado la vamos a usar. Los mismos maestros de investigación, yo doy tesis, las vamos a utilizar para apoyarnos que nuestros alumnos avancen más rápidos. Pero hay algo importante y no lo olviden nunca. Ella, ante un jurado, no va a defender tu tesis. No va a bastar con usarlas para generar el texto.
me va a ayudar a desarrollarlas. Pero si al final de cuentas tú no comprendes y no utilizas el pensamiento crítico para analizar la información y cómo ésta debe ser presentada ante un jurado, ahí no va a estar la inteligencia artificial para apoyarte. Por eso es importante que la usemos con responsabilidad y ética. ¿Es cuánto, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. Aunque las preguntas parecieran ser repetitivas, yo creo que vale la pena, si me permites, doctor, Sí. leer la siguiente. ¿El uso de esta inteligencia artificial tiene mayores ventajas o desventajas? ¿Hasta qué punto sería válido el uso de esta inteligencia artificial? Vamos a imaginar el caso de un profesor, para que no para que vean los alumnos que profesores y maestros podemos utilizarlo. De repente me pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a dar un taller. ¿Ok? O de repente veo un tema de una materia que tal vez de una organización curricular es un tema nuevo. Y de repente me detengo y digo, ¿cómo puedo enseñar este tema? No tengo idea. Tengo el conocimiento, pero eso no significa que tenga las competencias pedagógicas y estrategias didácticas para enseñar de manera eficiente. Puedo acudir a estas herramientas y decirle, desarróllame las ideas de estrategias didácticas de una planeación didáctica con apertura, desarrollo y cierre para una clase de 2 horas, donde tengo 30 alumnos, hago todo el contexto, que es una especie de entrenamiento, le planteo todo el contexto, lo que yo espero, los objetivos que quiero alcanzar, y la IA entonces me va a dar ideas de cómo desarrollar mi clase, qué materiales emplear, e inclusive las actividades por equipo y qué rúbricas puedo utilizar. Esa información yo podría acceder a ella porque existe en Internet. La IA no está inventando, ha sido alimentada de información que ya existe, de bancos de información. ¿Cuál es la ventaja? La rapidez con la que me está dando la información para poder actuar de manera más rápida. Que actúe de manera más eficiente, eso todavía está entredicho. Porque si no comprendo lo que la IA me está pidiendo, si me está dando estrategias didácticas, más, sin embargo, no sé y ni las conozco, pues entonces su aplicación se podría perder y no ser tan efectiva. Es una ventaja cuando las utilizamos para acelerar nuestro trabajo y puede llegar a ser una desventaja si los temas que nosotros estamos preguntando o que estamos desarrollando a través de ella, no tenemos el conocimiento básico para comprender lo que nos va a dar como respuesta. ¿Es cuánto, doctor? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, aquí hay una pregunta de María Concepción. Dice, buenos días, ¿podría compartir su presentación? Doctor, usted tiene la palabra. Claro que sí. ¿Podemos hacérsela llegar o nos Si la quiere, hace le llegar? envío la versión limpia, doctor. Lo que pasa que cuando doy una conferencia, le pongo notas muy personales, algo así como, ojo, aquí no derrapes, aquí tienes que hacer mención de esto, menciona y le pongo hasta chistes me hago en mis notas para que yo sepa cómo voy a dar la conferencia y no hacerla tan lineal. Si me permiten quitarle todas esas anécdotas y comentarios y observaciones de mí para mí, se las comparto con mucho gusto. Y podemos entonces compartirla. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Daniela Acosta. Dice, ¿esta inteligencia artificial podría ser una consulta válida al momento de comparar respuestas de investigación de un tema en específico? Sí, qué buena pregunta. Yo creo que sí. Y aparte de esto, miren, yo ya la empiezo a utilizar en mis salones de clase. Sé que mis alumnos la están usando. Entonces tengo dos opciones, ponerme en un estado de negación total y castigarlos por usar una tecnología que la empresa les va a requerir. O los invito. Entonces les digo, ok, hago equipos de trabajo, tal vez utilizo una dinámica o pedagogía de aprendizaje basado en problemas. Les doy un problema concreto y les digo, ok, bajo esta pregunta utilicemos la inteligencia artificial y comparemos lo que nos da. Ellos usan la inteligencia artificial, les enseño cómo preguntarle a la inteligencia artificial de manera correcta, porque también hay que saber hacerlo. No es lo mismo y los que han hecho imágenes, decirle, dame la imagen de una persona, güera de ojos verdes o morena de ojos negros, me va a dar una imagen a que llegue un fotógrafo profesional y le diga, créame la imagen de una persona con cierta calidad de luz,
que simula estar viendo a través de un lente reflex de 35 milímetros, con una apertura ISO, con una velocidad de obturación, y los resultados son extraordinariamente diferentes. Una vez que mis alumnos tienen la pregunta y ChatGPT les ha dado la respuesta, yo como estrategia didáctica ahora les digo, vamos a la biblioteca, busquemos a los autores que han trabajado este tema, investiguemos artículos en Redalyc y puedo ir haciendo entonces contraste tal como menciona la compañera. Pero sí, es una excelente idea. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, aquí hay una felicitación de Gisela Regina. Dice, muchas gracias, doctor. Excelente Muchas gracias, aportación. doctora. Es una herramienta que permite potenciar el desarrollo de saberes, siempre que se utilice con la ética y responsabilidad que se debe. Muy bien, muchas gracias. También saluda Noemí Betsabe. Gracias. Hay otra pregunta de Daí Vázquez, Sí. que dice, ¿qué preguntas considera que son esenciales para que la inteligencia artificial genere información correcta? Es una muy buena pregunta de ahí, ¿eh? Realmente lo que algo tan sencillo, pero es tremendamente necesario saber para poder obtener las respuestas correctas. Miren, en la IA se aplica un concepto básico que es en el preguntar está el dar. Si yo le pregunto, dame la información de cuáles fueron los mejores emperadores de Roma, pues ChatGPT me va a dar una información muy genérica, porque la pregunta es muy abierta. Pero si yo le pudiera decir, dime cuáles fueron los emperadores de Roma, coma, que hicieron crecer al imperio, coma, que participaron en batallas, coma, que aparte fueron filósofos, coma, que aparte, etcétera, 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 entonces la respuesta se va a ir acotando y va a ser de mayor calidad. ¿Qué preguntas sería, qué tema quisieras preguntarle a Day? ¿Sobre qué tema, por ejemplo, de alguna materia en particular? Yo le podría llegar y decirle, como pregunta, ¿me puedes generar el código de una macro para Excel para que haga la limpieza de una celda si lo ponga yo dentro de un botón? Me va a decir que sí. Pero si yo le doy la instrucción de genérame una macro en Excel que parta de la celda A1 a la F50, donde se introducen valores de cierto tipo y que al presionar el botón se limpian automáticamente las celdas, la pregunta, al ser más específica, me va a dar una respuesta más estricta, de tal manera que yo agarro ese código, lo reviso, me voy a Excel y lo puedo pegar tranquilamente como una macro que va a ejecutar exactamente lo que le pedí. Si es una materia, por ejemplo, de ciencias sociales, yo le podría decir, dame tu interpretación de lo que es la vida. Y él va a construir una interpretación de lo que es la vida. De toda su base de datos, me va a construir hasta un poema si se lo pido. Pero si yo le digo, de acuerdo al autor Bukowski, ¿qué es la interpretación de la vida? Entonces va a cambiar totalmente la respuesta y va a ser más específica y más concreta. Entonces yo les diría de ahí que realmente va a depender de lo que necesito saber. Si yo quiero saber información muy puntual, pues entonces las preguntas deben ser muy concretas. Pero si quiero que le diga, y ojo, le pueden pedir que les haga un poema de amor para su enamorado o enamorada y se los va a hacer. Lo hemos hecho en clases que hemos dado con maestros, cuando me ha tocado darles clases a maestros. Chistes, lo va a hacer. Si yo le digo, créame un cuento de dos algoritmos que viven dentro de una computadora, lo va a crear. Pero si le doy parámetros exactos, los algoritmos que vienen en una computadora, donde uno se dedica a robarle a los algoritmos ricos para dárselo a los algoritmos pobres, y le doy todo el contexto, entonces su respuesta va a ser más concreta. Así que realmente todo depende de lo que quieres saber. El nivel de profundidad indicaría el nivel de respuesta concreta que tienes que hacerle. ¿Es cuánto, doctor? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Realmente, y casi estoy seguro que se han quedado en el tintero preguntas, comentarios, felicitaciones, sobre todo a esta brillante presentación de todos los que hoy nos hicieron favor de acompañarnos.
A quienes les digo que si lo desean pueden hacerlo a través del chat y con mucho gusto se los haremos llegar al doctor, que como ustedes han comprobado, tiene una amplia disposición, no solo para ilustrarnos, sino también para sugerirnos ideas y sobre todo análisis correctamente. Pues no sé si alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no es así, vamos a proceder a dar el cierre a esta plática que se tituló El uso ético de la IA ChatGPT. Maestro o doctor, perdón, pues no sé, finalmente, muy brevemente, un gran mensaje para nuestra comunidad estudiantil. Claro que sí, doctor. Jóvenes, estas tecnologías llegaron para quedarse. Es importante que desarrollemos las competencias. Pero también es importante saber manejar un auto. Pero ¿saben qué es más importante? Conocer las reglas de conducción, tanto en la ciudad como en la carretera, para poder hacerlo de manera más eficiente. Y bajo esta analogía, estas herramientas implican que desarrollemos otras habilidades, más sin perder las que ya tenemos, que es el pensamiento crítico, el razonamiento, el consultar, el saber resolver problemas. Depender de ellas puede llegar a ser dañino para nosotros, porque el día que no estén, nos vamos a sentir inutilizados. Más usarlas como una herramienta donde nosotros podemos complementar a través de nuestro enfoque, nos dan nuevas habilidades. Recuerden eso, y es muy importante. Yo sé que a veces puede ser muy fácil pensar que puedo entregar el trabajo escrito de ella como si fuera algo mío, pero piensen que las herramientas de detección ya están evolucionando también, a tal punto que también detectan textos producidos por la inteligencia artificial. Aprendan a usarla, sin miedo, sean extraordinarios en su uso, porque realmente son las competencias que van a necesitar para un mercado laboral que se mueve más a estas herramientas y visiones digitales de cómo resolver problemas. Vienen nuevas inteligencias y tenemos que conocerlas. Aceleran nuestro trabajo, nos dan nuevas ideas de cómo hacerlo y solamente hagámoslo de manera ética, que sería todo, la ética que prime nuestras acciones. Sería todo, doctor. Excelente mensaje, doctor, sin duda. Pues bueno, en este tipo de eventos, doctor, la Universidad Autónoma del Estado de México, como tú bien lo sabes, al ser miembro distinguido de la misma, otorga una constancia a quienes nos Gracias. hacen favor de apoyarnos. En este caso, a Rafael Valentín Mendoza Méndez, por su participación en la plática El uso ético de la IA GPT, impartida a través de Microsoft Teams en Toluca 17. Bueno, ya no le pedí al GPT que me lo leyera, pero es la fecha de hoy, 17 de septiembre de 2023. Firma la licenciada en, en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, quien por mi conducto, maestro, doctor, te extiende una amplia felicitación, Gracias. esperando que nuevamente tu participación tan brillante o mejor como esta. Te mando Gracias, su doctor. saludo afectuoso y te deseo lo mejor en este mes patrio. Les mando la presentación ya limpia de mis comentarios de mí para mí. Hecho. Gracias, Que tengan doctor. bonito día a todos. Gusto en saludarte y volverte a ver nuevamente. Gracias. Y a todos los que nos han hecho favor de conectarse el día de hoy, pues igualmente les agradezco muy cumplidamente su asistencia y su participación a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, su institución, quien al abordar este tipo de temas trata de orientar sobre el uso y el desarrollo de ciertas habilidades que muy necesariamente las tenemos que tener siempre en mente. Muchísimas gracias y nos veremos el día de mañana. Tenemos una plática sobre la construcción de mi CV y en la siguiente semana dos pláticas también muy interesantes sobre taller de empleabilidad y haz match con tu caballo, con tu trabajo deseado. Muchas gracias y nos veremos hasta mañana. Listo, profe, estamos fuera de Facebook.